Un tubo de radio interior R1 y radio exterior R2 está construido con un material elástico lineal incompresible, de densidad ρ. Se encuentra empotrado en su base y es sometido a unas fuerzas de acción a distancia. B es igual a menos A por Z, todo en la dirección Z. Lo que provoca el siguiente campo de desplazamientos. U es igual a UZ, que solo depende de Z por esa dirección de Z. Sabiendo que la longitud del tubo es L y el origen del sistema de coordenadas es la base empotrada, determine cuál es el campo de desplazamientos y el estado tensional en cualquier punto del sólido. Considere que todas las constantes elásticas del material son conocidas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema del momento lineal. El teorema del momento lineal, a ver si esto escribe, dice que B multiplicado por ρ más la divergencia del tensor de tensiones tiene que ser igual a ρ por A. Bien, quiere decir que las fuerzas de acción a distancia más las fuerzas de contacto tienen que dar lugar a las aceleraciones del material. Como este material está empotrado, suponemos que no se mueve, o sea que está quieto, por lo tanto esto es cero. Y lo que quiere decir es que la divergencia del tensor de tensiones tendrá que ser igual a menos B por ρ. Como este valor de las fuerzas de acción a distancia me lo dan, yo puedo decir ya que la divergencia del tensor de tensiones es igual a menos A por Z, todo por la dirección es Z, multiplicado por ρ, o lo que es lo mismo, que la divergencia del tensor de tensiones es igual a por ρ por Z, todo en la dirección EZ. Por aquí ya no podemos avanzar más, así que vamos a ver lo otro que nos dicen, que es lo que nos dan el campo de desplazamientos. Como nos dan el campo de desplazamientos, tú sabes que el tensor de deformaciones es igual al gradiente simétrico del campo de desplazamientos. Es decir, que el tensor de tensiones, suponiendo U sub Z, no sé lo que vale, pero sí que sé que solo depende de Z. Y por lo tanto, el tensor de tensiones tendrá que salirte, el tensor de deformaciones, discúlpame, tendrá que salirte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la derivada parcial de U sub Z en función de Z, que además, como sabes, que solo depende de Z, la derivada parcial es igual que la derivada, porque solo depende de esa variable. Es decir, que esto podrá decir que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, derivada de U sub Z en función de Z, porque solo depende de Z, nos lo está diciendo en el enunciado. Aquí te dice U sub Z que solo depende de Z. Muy bien. Entonces, si ya tengo el tensor de deformaciones, puedo aplicar la ME y calcular cuánto vale el tensor de tensiones. Te dice que todas las constantes elásticas del material son conocidas. Si todas son conocidas, se supone que conoces E, conoces Nu, conoces G y conoces lambda. Todo es conocido. Por lo tanto, puedes decir que el tensor de tensiones será igual a lambda por la derivada de U sub Z en función de Z, 0, 0, 0, lambda por la derivada de U sub Z en función de Z, 0, 0, 0, 2G más lambda por la derivada de U sub Z en función de Z. Te recuerdo que la ME lo único que hace es multiplicar 2G más lambda. Todo esto está aquí multiplicado. Lo que hace la ME es multiplicas 2G por todo el tensor de deformaciones, ¿vale? Entonces me queda 2G por 0 es todo 0, menos aquí que te queda la derivada de sub Z en función de Z. Y luego en la diagonal le tienes que sumar lambda por la traza. Es decir, que esto sería 0 más lambda por la traza, que es justo derivada de sub Z en función de Z, lambda por la traza, y aquí tendrías el 2G, que hay que multiplicarle a todos los números, más lambda por la traza. Muy bien.
Pues ahora que tenemos el tensor de tensiones, aunque sea en función de U sub z, lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la divergencia del tensor de tensiones. Estamos hablando de un cilindro. Entonces yo voy a suponer que nos lo están dando en coordenadas cilíndricas. Si te fijas, realmente no nos están dando datos, no nos están diciendo si eso está en coordenadas cilíndricas o en coordenadas cartesianas. Pero como las deformaciones solo dependen de z, realmente te da igual. Tú puedes considerar que es de una manera o de la otra. No importa. Ya verás como si luego lo quieres probar a hacer tú en cartesianas, te va a quedar exactamente el mismo número. Entonces lo que voy a hacer es la divergencia de ese tensor de tensiones y me queda que la divergencia de sigma es igual, abro paréntesis, 1 partido por r por la derivada parcial de r por sigma sub r en función de r menos sigma sub θ en función de r partido por r, no es una derivada, por e sub r más la derivada de sigma sub θ en función de z, sigma sub z en función de z, perdona, por e sub z. Fíjate que sigma sub r realmente solo depende de z, no depende de r. Entonces r por sigma r, la derivada te va a quedar justo sigma sub r. Entonces cuando tú hagas la divergencia de sigma, te va a quedar igual a 1 partido por r por sigma sub r menos sigma sub θ partido por r en la dirección r más la derivada parcial de sigma sub z en función de z por z. Aquí esto también es un vector que me lo he comido. Como sigma sub r y sigma sub θ son iguales, fíjate que aquí nos salen iguales, esto se simplifica, se hace 0. Entonces te queda que la divergencia de sigma es igual a la derivada parcial de sigma sub z en función de z. Ya hemos dicho que sigma sub z, fíjate que nos ha quedado aquí, si 2g más lambda es una constante y u sub z te dice que solo depende de z, significa que sigma sub z también solo depende de z. Es decir, que esto es igual a la derivada de sigma sub z en función de z por e sub z, porque, digamos, la derivada parcial es la derivada absoluta porque no depende nada más que de una variable. Entonces, aplicando lo que tienes aquí, tú puedes decir que esto es igual a 2g más lambda, que es una constante y por lo tanto sale fuera de la derivada, por la derivada segunda de u sub z en función de z por e sub z. Lo que voy a hacer ahora es igualar este valor de la divergencia que me ha quedado ahí con la que me daban en el enunciado y entonces me va a quedar una ecuación diferencial que puedo resolver. Voy a decir que la divergencia de sigma es igual a 2g más lambda por la derivada segunda de u sub z en función de z por e sub z. Y esto es un vector. La ecuación que nos queda es que la derivada segunda de uz en función de z dos veces multiplicado por 2g más lambda por ez, ¿sí? Tiene que ser igual a por ρ por z por e sub z. Este sub z con este sub z lo puedo simplificar, pues son iguales, son el vector unitario, lo puedo simplificar y despejo la derivada para que sea más fácil y digo la derivada segunda de u sub z en función de z dos veces es igual a por ρ partido por 2g más lambda, todo esto multiplicado por z, ¿vale? Fíjate que eso es una constante, a es constante, ρ es constante y 2g más lambda también. Y vamos a resolver esta ecuación. Me queda que la derivada de u sub z en función de z tendrá que ser igual a por ρ por 2g más lambda multiplicado por
z al cuadrado partido por 2 más una constante c1. Voy a volver a integrar y me queda que u sub z es igual a por ρ partido por 2g más lambda por z al cubo partido por 6 más c1 por z, la variable es z, más c2. Una vez que tengo esta ecuación resuelta, lo que necesito es buscar condiciones de contorno que me permitan calcular cuánto vale c1 y cuánto vale c2. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo busco en el enunciado. La primera es que te estoy diciendo que es un material elástico lineal incompresible. Si es incompresible, ¿qué significa? Pues lo que significa es que el incremento de volumen tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, que la integral a lo largo de todo el volumen de la traza del tensor de deformaciones tendrá que ser 0. La segunda condición de contorno será la que dice que el origen del sistema de coordenadas es la base empotrada. Es decir, que cuando z es igual a 0 estoy en el empotramiento. Y si estoy en el empotramiento, ¿cuánto valdrá el desplazamiento en el empotramiento? 0, porque por eso es un empotramiento. Es decir, que u sub z, cuando z es igual a 0, tiene que ser igual a 0. Aquí ya podemos utilizarla porque esta se ve claro. U sub z cuando z es igual a 0 es 0, por lo tanto c2 tiene que ser igual a 0. Vamos a utilizar la otra para calcular cuánto vale c1. Recordamos que el tensor de deformaciones era todo ceros menos epsilon sub z, que era justo derivada de u sub z en función de z, que es el valor que acabamos de calcular ahí, que depende de c sub 1. Es decir, que si yo quiero decir que el incremento de volumen es igual a 0, el incremento de volumen tendrá que ser igual a la integral a lo largo de todo el volumen de epsilon sub r más epsilon sub θ más epsilon sub z. Todo esto multiplicado por el diferencial de volumen. Si te fijas en el tensor de tensiones, en el tensor de deformaciones, discúlpame, epsilon sub r y epsilon sub z son 0 los dos. Es decir, que es epsilon sub z por el diferencial de volumen. ¿Qué diferencial de volumen vas a escoger? Pues uno que te interesa, uno que solo dependa de z. Date cuenta que el área todo el rato es constante. Yo tengo un cilindro que tiene radio interior, radio exterior, pero ese área se supone que permanece constante. Si permanece constante, yo voy a decir que esto será la integral entre 0 y L, que son los valores en los que se incrementa z, de epsilon sub z multiplicado por el área por diferencial de z. Y esto tiene que ser igual a 0. Como el área hemos dicho que es constante, el área te la puedes simplificar. Entonces el 0 tendrá que ser igual a la integral entre 0 y L de epsilon sub z, que es a por ρ partido por 2g más lambda por z al cuadrado partido por 2 más c1, todo esto multiplicado por diferencial de z tiene que ser igual a 0. Es decir, que te queda que a por ρ partido por 2g más lambda por z al cubo partido por 6 más c1 por z, todo esto entre 0 y L tendrá que ser igual a 0, y por lo tanto, sustituyendo los valores de z, sustituyéndolo por L, te queda que c1 es igual a menos a por ρ por L al cubo partido por 6, que multiplica a 2g más lambda. Como ya tenemos el valor de c sub 1 y ya tenemos el valor de c sub 2, que lo hemos calculado antes, ya podemos volverlo a montar y calcular lo que nos estaban pidiendo: el campo de desplazamiento y el estado tensional en cualquier punto del sólido. Sustituyendo los valores de C1 y C2 que nos ha salido, podemos decir que U sub Z entonces tendrá que ser igual a por ρ partido por 6 multiplicado por 2g más lambda, que multiplica a z al cubo más, menos
L al cuadrado por Z. Esto simplemente sale de sustituir los valores de C2, que era 0, y de C1, que nos ha salido menos A por ρ partido por 2G más lambda por L al cuadrado partido por 6. Este sería el valor de U sub Z. Y lo otro que nos están pidiendo es el tensor de tensiones. Si te acuerdas, nosotros habíamos ya dicho que el tensor de tensiones era igual a lambda multiplicado por la derivada de U en función de Z, de U sub Z en función de Z, lambda por la derivada de U sub Z en función de Z, y 2G más lambda por la derivada de U sub Z en función de Z. ¿Vale? Todo el resto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si derivas esto, o no te hace falta, lo puedes sustituir en la derivada que lo has hecho antes, como tú prefieras, es lo mismo. Derivada de sub z en función de z es igual a A por ρ partido por 6 por 2G más lambda multiplicado por 3z al cuadrado menos L al cuadrado. ¿Sí? Entonces sustituimos los valores y me queda que el tensor de tensiones tendrá que ser igual a lambda por A por ρ partido por 6 por 2G más lambda multiplicado por 3z al cuadrado menos L al cuadrado. Aquí tendrá que ser L, lambda que multiplica A por ρ partido por 6 por 2G más lambda por 3z al cuadrado menos L al cuadrado. Y aquí es lo mismo, pero esto se puede simplificar, el 2G más lambda, y te queda que es A por ρ por 3z al cuadrado menos L al cuadrado partido por 6. Y esto todo es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y este sería el otro valor que nos están pidiendo, el tensor de tensiones.